El panel sándwich. Un conjunto de dos soportes metálicos y de otros materiales, entre los cuales y adherido a ellos hay un núcleo aislante. Este núcleo puede ser de material orgánico, poliuretano, poliisocianurato, poliestireno, resina fenólica o de material inorgánico como la lana de roca. Se utiliza para las cubiertas y cerramientos de naves industriales, ganaderas u otras edificaciones civiles, así como para la fabricación de cámaras frigoríficas. Sus principales características son el aislamiento térmico, la capacidad de soportar carga de nieve o viento, protección frente a los agentes atmosféricos, estanqueidad al agua y al aire, bajo peso, facilidad de montaje, mantenimiento de sus características principales durante su vida y la generación de confort. Así pues, el grado de calidad de cada una de estas características determinará la calidad general del panel. Y hoy vamos a conocer una de las más importantes, el aislamiento térmico. La espuma rígida de poliuretano o poliisocianurato es un polímero que se compone básicamente de tres productos: poliol, isocianato y gas espumante. El gas, generalmente pentano, al mezclarse con los otros dos componentes intenta escapar de la mezcla arrastrando a los otros componentes y haciendo que estos aumenten su volumen. En la fabricación del panel, la espuma de poliuretano aumenta su volumen hasta que los soportes exterior e interior del panel, más las cintas laterales, impiden su expansión, quedando una cantidad de gas almacenado en pequeñas esferas dentro de la espuma. Imaginemos un panel colocado en la cubierta de una edificación. Cuando una fuente de calor calienta el soporte exterior, generalmente chapa metálica prelacada, es decir, pintada, en función de su color absorberá más o menos cantidad de energía calorífica. Los colores claros absorben menos calor que los oscuros. Una parte de ese calor vuelve a la atmósfera por el efecto espejo. El calor finalmente absorbido se transmite al núcleo aislante. Parte de este calor se disipa en el gas almacenado en las pequeñísimas esferas, transmitiendo al soporte interior una cantidad menor de calor del que se recibe desde el exterior, y por tanto transmitiendo menos calor al interior de la edificación. El calor transmitido al interior es sensiblemente inferior al recibido desde el exterior. A esa cualidad se denomina efecto aislante. ¿De qué depende? Depende de dos parámetros: el coeficiente de aislamiento térmico propio de todos los materiales, coeficiente llamado lambda, y del espesor del núcleo aislante. Es decir, si el valor lambda de poliuretano, poliisocianurato o lana de roca es constante, ya que siempre se utiliza la misma calidad, el aislamiento dependerá del espesor del aislante, como es lógico. Por ejemplo, las cámaras frigoríficas que se construyen con paneles de poliuretano, de conservación hasta 10 grados centígrados, suelen estar fabricadas con paneles de entre 60 y 100 milímetros de espesor, mientras que las de congelación, que mantienen en su interior una temperatura constante de menos 20 grados centígrados, están fabricadas con paneles de entre 120 y 200 milímetros de espesor. El grado de aislamiento, o sea, el valor de la transmisión térmica, se denomina K. La K será mejor o peor en función de la densidad de la espuma, y esa densidad depende básicamente de la cantidad de gas espumante que se haya introducido a la mezcla y del volumen de la propia mezcla que queda atrapada entre los soportes y bandas laterales, o sea, el espesor del panel. Es decir, teniendo presente que la densidad es el resultado del cociente entre el peso y el volumen, y teniendo presente también que el volumen es constante, dependiendo del espesor del panel que se fabrique, el de 30 milímetros es siempre de 30 milímetros, la densidad dependerá básicamente del peso del aislante, y este básicamente de la cantidad de gas. Los estudios de laboratorio y la normativa dicen que la mejor K se obtiene en un rango de entre 36 y 44 kilogramos por metro cúbico. En el caso de aislante inorgánico, lana de roca, el gas es el aire que queda almacenado entre las fibras de la propia lana. Todo lo anteriormente dicho es válido en este caso considerando que el gas es aire y no pentano. Dado que la lambda de la lana de roca es sensiblemente peor que la del poliuretano, se necesitará un mayor espesor de lana de roca que de poliuretano para obtener el mismo valor de K. De ahí que normalmente los paneles con aislante de lana de roca se fabriquen con espesores a partir de 50 milímetros,
mientras que los de aislante orgánico, poliuretano o poliisocianurato se fabriquen con espesores a partir de 25 o 30 milímetros. El valor K, correspondiente a un espesor de 30 milímetros de aislante orgánico y de 50 milímetros de aislante inorgánico, es prácticamente el mismo. ¿Por qué es importante el valor K? Porque supone mayor o menor consumo energético y por lo tanto mayor o menor coste de calefacción o refrigeración durante la vida de los paneles, o lo que es lo mismo, de la instalación. Es pues muy importante a la hora de elegir el panel determinar el espesor del mismo, del cual depende el valor K. Mayor espesor, mayor aislamiento y, consecuencia de ello, mayor o menor consumo energético, o sea, más o menos dinero. Recuérdelo.